Hola, ¿cómo están? Hoy quiero ampliar algunos de los conceptos que hablamos hace 2 charlas atrás, sobre algunas ideas del Dr. Joe Dispenza, sobre cómo nuestros sentimientos pueden crear nuestra salud. Si queremos crear una nueva realidad personal en nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra personalidad. Y esto lo podemos lograr pensando lo que pensamos y cómo venimos pensando en nuestra vida. Ser conscientes nuestros comportamientos, las palabras que usamos y nuestros pensamientos para poder modificarlos. Tenemos que mirar esas emociones que nos mantienen anclados al pasado y decidir qué emociones van a pertenecer a nuestro futuro. Por lo general, las personas que intentan hacer conscientes estos procesos tienden a querer crear nuevas realidades en su futuro, pero partiendo de la misma personalidad que ya tienen. Esa personalidad con la que vienen operando de toda su vida. Pero de esta manera no va a funcionar. No van a lograr ver esos cambios que quieren ver en su futuro, porque lo que plantea este autor es que literalmente tenemos que cambiar nuestra personalidad para poder cambiar nuestra realidad. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir definen nuestra personalidad, definen quiénes somos. Cuando a medida que fueron pasando los años, las emociones que fuimos experimentando y la percepción de la realidad que tuvimos son emociones y pensamientos ligados al miedo, angustia, enojo, rencor, inseguridad, frustración. Esas emociones sentidas por tanto tiempo se convierten en parte de nuestra identidad. Entonces, cuando ciertos estímulos, ya sean externos y fundamentalmente cuando sean internos, como son los pensamientos, empiezan a generarse, van a empezar a despertarse las emociones asociadas y compatibles a esos pensamientos. Y esto hace que nuestro cerebro genere químicos en nuestra sangre que son congruentes con estas emociones. Y por lo tanto, sin darnos cuenta, sin ser conscientes de esto, nuestro cuerpo está predispuesto a esas emociones y a esos pensamientos porque son congruentes entre sí. Si me siento insegura, genero más pensamientos que me hacen sentir insegura. Y de esa manera afloran más emociones asociadas a la inseguridad. Y esto es una espiral que se retroalimenta constantemente. Esta espiral viene operando en nosotros hace muchísimos años. Condicionan al cuerpo a convertirse en lo que subconscientemente la mente determina. En esa configuración, la persona termina autodenominándose, poniéndose una etiqueta y diciendo, soy insegura. Y cada vez que nos decimos a nosotros mismos, soy tal cosa, le estamos dando la orden a nuestra mente y a nuestro cuerpo de cumplir con ese destino. Así, la biología de la mayoría de las personas está configurada en función de su pasado. Y si no generamos pensamientos y emociones que estén vinculados a un deseo en el futuro, vamos a seguir operando desde una configuración de pensamientos y emociones asociadas al pasado. Una pregunta interesante sería, ¿sos capaz de romper esos patrones de comportamiento, esos patrones de pensamiento y emocionales? Pensar y sentir un futuro que todavía no hayas experimentado nunca en tu pasado. La realidad es que si podemos pensar ese futuro asociándolo a emociones diferentes a las que venimos sintiendo, emociones que sean satisfactorias, positivas y que nos presenten un futuro diferente en donde tengamos felicidad. Y si hacemos este ejercicio repetidamente desde la meditación, desde la introspección, nuestra mente va a empezar a generar nuevas asociaciones a emociones y la química que nuestro cerebro va a vertir en nuestra sangre va a responder a esos pensamientos nuevos y esas emociones nuevas. Y de esta manera estaremos generando posibilidades de nuevas realidades que se van a manifestar en nuestro plano físico. Si yo hago el ejercicio de visualizarme, de pensarme y emocionar positivamente en función de un deseo, por ejemplo, podría ser la salud. Y me veo en estado de salud, me pienso saludable y a ese pensamiento además le agrego emociones asociadas a la plenitud y a la felicidad, entendiendo que eso ya forma parte de mi realidad y de mi presente. La química que voy a generar en el cuerpo va a ser de apertura en mi sistema inmunológico y voy a permitir una reproducción celular que va a ser saludable, a pesar de que eso no sea mi realidad
hoy. Todos los estudios que se vienen haciendo en función de esto demuestran que podemos cambiar la química de nuestro cerebro en función de nuestros pensamientos. Cuando hablamos de cerebro, estamos hablando de la parte fisiológica, la química que se produce en el cerebro, que envía instrucciones a las células para que se reproduzcan de una u otra manera. Y esa química del cerebro se modifica en función de los pensamientos y las emociones asociadas a esos pensamientos. Por lo tanto, si empezamos a pensar en una nueva realidad para nuestro futuro, nuestro cerebro va a empezar a generar nuevas sustancias químicas. A medida que repitamos este ejercicio una y otra vez, nuestro cerebro deja de ser una grabadora de lo que fue nuestro pasado y empieza a transformar y a trazar un mapa hacia el futuro que queremos. Si a esto le sumamos emociones de gratificación, de felicidad, asociadas a ese futuro que estamos proyectando, la posibilidad de que eso se convierta en una realidad está cada vez más cerca. Porque en esta nueva realidad ya no estás esperando que las cosas ocurran para sentirte bien. No estás esperando tener un trabajo para sentirte próspero. No estás esperando tener éxito para sentirte pleno. No estás esperando tener pareja para sentirte amado. Esa sería la vieja realidad, la vieja configuración, donde lo que opera es la dinámica de causa y efecto. En esta nueva realidad estás creando en función de tus pensamientos y las emociones que acompañan esos pensamientos, esa realidad en tu vida. Ya que estás transformando a partir de tu mente esas emociones en tu cuerpo y por lo tanto vas a propiciar que se manifiesten en tu realidad. La persona que espera que llegue el dinero para sentirse abundante está determinada por esta vieja dinámica de causa y efecto. Pero el modelo cuántico implica que seamos nosotros quienes causamos un efecto. Y este modelo implica que vos mismo empieces a experienciar desde tus pensamientos y emociones esa abundancia que querés en tu vida antes de que se manifieste. ¿Qué podemos hacer para lograr este cambio? ¿Cómo generamos que este proceso se dé? Para esto vamos a necesitar desaprender para reaprender. Esto significa romper el hábito de la vieja configuración para reinventar un nuevo yo. Gráficamente, esto sería como tener una pared llena de enchufes y cables enchufados a esos enchufes. Necesitamos desenchufar absolutamente todo, cambiar los enchufes y volver a conectar. Implica desmemorizar emociones que están almacenadas en el cuerpo y recondicionar el cuerpo desde una nueva emoción, para que ya la emoción vieja no siga enviando las viejas señales, no siga enviando los mismos químicos a los genes, a las células, para que no se copien de la misma manera en la que se venían copiando, porque esa copia no era saludable. Tenemos que quitarle a los pensamientos las emociones que están vinculadas al pasado y poner esa energía vinculándola a emociones que nos lleven hacia ese futuro que es transformador. Si logramos hacer esta transformación en función de la energía asociada a nuestras emociones, literalmente estamos cambiando la química de nuestro cuerpo y la expresión que las células van a tener también cambia. Si la expresión de las células está basada en el miedo, el temor, el rencor, angustia, probablemente esas células estén enfermas. Y si seguimos en esa misma energía y frecuencia, esas células enfermas se están reproduciendo de forma enferma, cambiando la química de nuestro cerebro en función de los pensamientos y emociones proyectados hacia el futuro y no estancados en el pasado, es que vamos a poder modificar los químicos en los que las células se van a reproducir. Y por lo tanto, podemos modificar que esa célula que venía reproduciéndose de forma enferma se reproduzca de forma saludable. Esto es enorme. Estamos cambiando nuestra composición, estamos cambiando quiénes somos y esto depende de cambiar nuestra personalidad hoy. Las personas que practican este tipo de técnicas de visualización a diario son capaces de revertir todo tipo de enfermedades. Cada vez son más y más los casos de remisiones espontáneas documentados a partir de personas que utilizan este tipo de técnicas. Pero esto implica que sean capaces de cambiar su personalidad actual, eligiendo generar nuevos pensamientos y nuevas emociones que estén asociadas a pensamientos proyectados hacia el futuro de salud y felicidad, y dejando atrás la repetición de patrones de conducta asociados a pensamientos y emociones
del pasado. Esto no es más ni menos que alcanzar un grado de conciencia para comprender de qué patrón de comportamiento adquirido en el pasado es el que estoy operando y transformarlo en patrones de comportamiento elegidos por mí y no adquiridos. Lo que muestra esto y en la cantidad de casos estudiados es que pareciera casi como que la enfermedad existía en la vieja personalidad, pero hoy la persona literalmente es otra persona. Por lo tanto, la enfermedad ya no está más en ella. Si este es un tema que realmente les interesa, los invito a investigar la cantidad de casos de remisión espontánea y la cantidad de casos asociados a la capacidad que tenemos de sanarnos a nosotros mismos. Trabajos como los del Dr. Joe Dispenza, que inspiró este video, el Dr. Darren Weissman, la doctora Kelly Turner, entre muchísimos otros, ya tienen miles y miles de casos documentados en donde esto hoy es una realidad. Les dejo los nombres de estos especialistas al pie del video por si quieren investigar más sobre el tema. Gracias por quedarse hasta el final. Beso grande.